que siga. Voy a presentar a nuestro protagonista, nuestro invitado principal. Jen es una consultora, trabaja en la parte de acciones políticas con abogacías en diferentes temas de derecho, ayuda a las ciudades y a tierras a que puedan promover su economía a través de la comunicación. Este proyecto va a evolucionar en algo bueno seguro, pero todavía no estamos seguros en qué. Así que ahí vamos. Y este trabajo y en la sesión del día de hoy le va a ayudar muchísimo. La idea es siempre poder compartir y estar en contacto. Y luego tenemos a Patricio Fernández. Patricio Fernández es un periodista, es analista, escritor y es miembro de varias instancias, lo ha sido desde el 2021-2022 y ha representado el distrito de la región metropolitana, el Comité de la Comunicación, Información y Transparencia. No, bueno, él está ubicado en Chile, en todo caso. Así que un poco, déjenme contarles un poco sobre este proyecto. Jen va a compartir algunos de los descubrimientos más importantes del proyecto, la fundación, la conversación que vamos a tener, la va a dirigir. Ella va a ser parte de la conversación también y vamos a escuchar lo que van a hablar con Patricio y vamos a hablar de Chile, el proceso tan reciente que ha vivido con la Constitución, la participación de los ciudadanos, la capacidad de la democracia y bueno, como digo y repito, pueden hacer preguntas en todo momento, las dejan escritas en el chat y luego las retomamos, ¿ok? Y luego vamos a asegurarnos que después vamos a compartir información con ustedes por si quieren volver a leerlo o para aquellos, como he dicho anteriormente, que no hayan podido asistir hoy. Así que haremos ese seguimiento por correo. ¿Ok? Ok, de nuevo, entonces, tienen la interpretación de Zoom, lo tienen configurado, el canal en el cual deseen escuchar. Espero que sí. Así que vamos a empezar con la proyección y vamos a empezar con nuestra agenda, con nuestro super proyecto y a ver si aprendemos todos juntos. Ok, muchas gracias, Elaine. Gracias por esta estupenda presentación. Para mí es un placer estar con ustedes hoy. Voy a compartir eh, algunas diapositivas. Este proyecto es el fruto de muchas conversaciones durante un largo tiempo que empezaron en el 2024. Me acuerdo de prepararme en aquellos años sobre lo que estaba por llegar. Y el 2025 y 2026 fueron muy buenos años para poder estar preparándome todavía más sobre el tema de los impuestos y su correspondiente pago. Y ahí eh, vinculé la interdependencia a esos límites. ¿Cómo vamos a tratar la independencia durante los próximos 250 años? Hablaré más de esta publicación, pero quiero llevarles a cómo empecé con mis entrevistas y quiero eh, hacerles recordar el momento en que ustedes trabajaban compartiendo datos. Tómense un momento pensando en esa experiencia. ¿Qué sensaciones o emociones, qué memorias, qué recuerdos tienen? Y también, ¿qué es lo que hizo eso posible? Les invito a compartir en el chat parte de esas condiciones con las cuales trabajaron, condiciones que les hicieron a ustedes posibles llegar a donde están hoy y trabajar con lo que trabajaron. Una de las razones por la que les pido esto es porque siempre he empezado mis entrevistas para el proyecto antes de empezarle a preguntar a la gente qué se había roto, le preguntaba a la gente cuándo la colaboración funcionó. Y escuché historias estupendas sobre diferentes fortalezas y escuché incluso hablar de equipos recientes y la habilidad de centrarse en el trabajo con cosas que eran realmente importantes, centrándose en lo que realmente querían conseguir. Y ahora ese tipo de enfoque que la gente era capaz de unir y, bueno, todo ese esfuerzo era algo que ellos podían centrarse solamente en eso. Voy a compartir ahora algunos temas, parte de la flexibilidad, de valor compartido, confianza.
Estos son todo capacidades que realmente nos unen y que lo veremos en detalle. Y es el tema del espacio para poder comprometernos al conflicto con diferencias, para poder llevarnos a efectivamente la posibilidad de expresar eh, lo que era la comunidad en la cual ustedes se encontraban. Se trata de ver cómo la gente puede compartir el trabajo en unión, cómo se puede convertir la democracia en filantropía, cómo se pueden organizar para poder cuidar y manejar las cosas en diferentes tipos de espacios. Y espero respuestas de todo tipo en estos sectores. Eso es lo que yo esperaba, pero al contrario, las cosas no han sido así, porque la gente sigue describiendo fragmentación, cosas demasiado en común en una ciudad asustada, falta de confianza y esa dificultad de poder mantener la colaboración a través del tiempo. Y esa convergencia realmente me sorprendió. Así que la convergencia me hace pensar en diferentes preguntas. ¿Por qué, ¿por qué no funciona la colaboración? ¿Qué condiciones pueden hacer que la colaboración sea posible? Y ese cambio me hizo pensar en que estamos pidiéndole a la gente que colabore, que participe de manera democrática y que comparta poder sin crear las condiciones que hacen que estas cosas sean posibles. Y ahí me di cuenta que cuando yo estaba proponiendo la conversación de 20 problemas, escuchaba una respuesta para esos 20 problemas que era la misma. Así que gracias a todas las entrevistas que pude hacer, creé un modelo, un patrón, y muchas personas describían las historias que les llevaron a, bueno, que nos llevan a todos a comprender cómo somos y cómo algunas cosas son posibles. Instituciones, incentivos, políticas, cómo mantener el poder, los recursos que tenemos en nuestra sociedad. Y todo esto también estaba relacionado con lo que la gente hace de manera conjunta en base diaria, cómo se facilitan, cómo se navegan los problemas, cómo compartimos la confianza, cómo compartimos el liderazgo y cómo tomamos decisiones. Eran tres conversaciones diferentes con tres dimensiones también diferentes en los diferentes retos. Entonces, lo que empezó a surgir fue la interdependencia repartida en estas tres dimensiones. La narrativa, que perfila un poco cómo nos comprendemos los unos a los otros y cómo nos ayuda a definir lo que es posible. Las estructuras, que la condición hace que se pueda participar en diferentes prácticas y la práctica también que nos cuenta cómo somos de manera conjunta, cómo compartimos y cómo navegamos a través del poder y tomamos decisiones. Y la parte clave es que nada de esto era suficiente, porque a través del cambio estructural nosotros podemos crear estructura, sí, con cualquier material que sea un impacto. Y ese cambio puede reducir la participación o cualquier tipo de capacidad compartida. Y la práctica, la narrativa de este tipo de instituciones puede hacer que todo esté aislado y que no se puedan mantener estas instituciones. Así que la interdependencia no es nada de todas estas dimensiones, es lo que surge cuando empezamos a reforzarnos los unos a los otros. Y una de las razones por las cuales quería que Patricio estuviera aquí con nosotros es que el proceso constitucional chileno muestra algo que no siempre se tiene tan en cuenta. La participación es absolutamente esencial, pero la participación por sí misma no es suficiente. Las prácticas y las condiciones que apoyan la vida democrática van más allá. Entonces, si ese es el marco, la pregunta es, ¿qué es lo que conlleva aplicar estas capacidades en la práctica? Esas son parte de las condiciones que surgen en diferentes tipos de sectores, cómo se puede describir también, perdón, eh, un momentito, voy a ver. Ok, en todos los sectores, cuando la gente describe condiciones similares,
Muchos piden un nuevo programa, quieren entregar un nuevo mensaje y se describen los tipos de entornos en los cuales esta situación es posible. Algunas de las condiciones, tienen en común el objetivo compartido, el cuidado, la confianza, gran parte están unidas y están relacionadas las unas con las otras. Algunas oportunidades para la práctica democrática, la participación, la falta de acuerdo, el compartir la toma de decisiones. Lo he visto escrito en el chat hoy, así que estamos muy alineados, eso es bueno. Y parte de las oportunidades, como por ejemplo la coordinación, el tiempo y sobre lo que la gente habla, que es el poder ayudar a la gente a navegar a través de estos retos, poder ayudar a los demás. Parte de estos marcos pueden ser importantes porque nos hace comprender la experiencia. Cuando tuve la oportunidad de ir a Chile y hablar con gente, les pregunté qué les parecía su proceso constitucional. Eh, Escuché muchas cosas y Patricio quería que estuviera aquí hoy porque tiene mucho que decir en cuanto a esta historia de transición democrática. Así que entrevisté a Patricio en enero, así que es estupendo que Nuria esté porque fue nuestra intérprete en ese momento. Le he pedido que esté aquí hoy con nosotros porque nuestra conversación en Chile, la que tuvimos los dos, me hizo pensar en ese trabajo. Y quiero compartir lo que él piensa en nuestra conversación el día de hoy y a ver dónde nos lleva lo que nosotros hablemos. Voy a dejar de compartir diapositivas y, a ver, voy a dejar. Patricio, creo que vamos a abrir la sesión para que empecemos a hablar. Mi primera pregunta para ti, Patricio, ante todo, muchísimas gracias por por haber venido hoy. Cuando Chile empezó el proceso constitucional, había mucha participación pública y había mucha esperanza en el ambiente. Si miras atrás, ¿qué hay de bueno en ese momento? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Jen, por la invitación. Un gusto estar conversando aquí contigo y con todos ustedes. Y me excuso por no hablar en inglés, pero me siento más cómodo haciéndolo en español. Creo que puedo ser más preciso explicando lo que hemos vivido acá. Eh, he participado en esta historia constituyente chilena desde el año 2015, que fue cuando Michelle Bachelet, en su segundo gobierno, invitó a un proceso de participación ciudadana, justamente, eh, para empezar a gestar una nueva constitución. Ella me invitó a mí a participar del grupo de observadores ciudadanos que estaba a cargo de garantizar de alguna manera la transparencia y el que se hiciera bien este proceso de diálogos. Cuento esto porque es una etapa previa al proceso constituyente propiamente tal que se dio en el año 2021-2022 en Chile. En ese tiempo de Michelle Bachelet hubo conversaciones locales, participaron cerca de 250.000 personas en conversaciones que se dieron de manera espontánea en las casas, en los clubes, en los colegios, en distintos espacios donde la gente se reunió a conversar en torno a algunos de los puntos que le resultaban más importantes de este acuerdo constitucional. Ese proceso terminó con unas conclusiones y con un proyecto de constitución que nunca nadie vio, ni se discutió, ni tuvo mayor presencia, porque el gobierno chileno ganó Sebastián Piñera y dio por acabada esta idea de nueva constitución. De alguna manera su triunfo, de hecho, contenía la información de que no había interés en esta nueva constitución. Pero resulta que al poco andar de ese gobierno de Sebastián Piñera, se produjo un estallido social en Chile. Ese estallido social fue crítico de todos los partidos políticos, fue crítico de todos los gobiernos anteriores, de alguna manera
fue muy en contra de los partidos políticos, y el acuerdo de todo el mundo político en ese momento, el año 2020, 2019, 2020, fue, fue justamente entregar al pueblo la construcción de un acuerdo en el que todas estos problemas que estaban moviendo estas protestas fueran acordados en conjunto. Y un 80% de los chilenos votó por un proceso constituyente para hacer una nueva constitución. Y un 80% también votó porque ese proceso constituyente no lo llevara adelante el Parlamento, sino que lo llevara adelante una asamblea constituyente donde pudieran existir independientes, agrupación, movimientos sociales, etcétera. Efectivamente, en este tiempo había una voluntad de participar muy intensa. Participaron todos los mundos intelectuales del país, se publicaron grandes cantidades de libros, desde los más distintos temas, desde el agua, derechos sociales, diversidades genéricas, en temas indígenas, en fin. Pero resultó que esa asamblea constituyente, no aglutinada principalmente en partidos políticos, sino en causas, en grupos parciales, algunos que defendían intereses locales, causas particulares, como las que mencioné antes, cuando llegó el momento de reunirse en la convención constituyente, que tenía como gran invitación la inclusión, o sea, la gran promesa, además de este proceso, era que participarían esos que históricamente no tomaban decisiones, pero cuando se reúne esta convención, esos que por primera vez llegaban a un sitio de decisiones de poder, excluyeron a otros que venían de sitios más históricos de toma de decisión de poder. Dígase militantes de partidos políticos, gente de derecha, mundos más conservadores. O sea, replicaron de alguna manera esa expulsión. Entonces se produjo una incomunicación muy grande y una incapacidad muy grande de escuchar al otro. No, en mi sueño, en ese proceso constituyente, estaba justamente el deseo de la deliberación, es decir, en unos tiempos de tanta novedad, cuando había que dejar atrás no solo la constitución de una dictadura, como fue la de Pinochet, sino que había la oportunidad de generar un nuevo pacto político, cultural, en un momento de grandes transformaciones. Lo que sucedió fue que la gente no se escuchó. Los que llegamos ahí se agruparon más bien cada uno con los que se le parecían, y esos que se parecían se presentaron confrontacionalmente a esos que consideraban diferentes, en lugar de presentarse con la curiosidad de escuchar a ese otro. Para terminar esta primera respuesta a tu pregunta, esos que llegaban, que no eran militantes de partidos políticos, sino que representaban causas como el agua, los indígenas, los derechos sociales, las diversidades sexuales, etcétera, decían siempre representar a sus territorios y siempre llegaron con la convicción de que ellos representaban una participación social, que lo que uno pudo ver en la medida en que fue avanzando el proceso es que esa participación era entre grupos de amigos o cercanos o cómplices y no buscaba lo que uno quisiera creer que debemos buscar en la participación, que es la opinión de los distintos a mí, o sea, qué opinan no solo los de mi grupo, sino los de los otros grupos. Y la verdad es que eso no existió. O sea, el proceso constituyente terminó generando bandos
que no dialogaban entre sí, que no se dieron el tiempo de dialogar entre sí y donde esos que habían sido marginados quisieron imponer su voluntad frente a otros que consideraban los representantes del poder histórico. Y lo que la gente pedía a ese proceso, desde el comienzo hasta el final, era la construcción de un acuerdo. Pero eso que la gente pedía se dejó de escuchar. Y ese proceso que había tenido un 80% de chilenos que lo quería llevar adelante, terminó siendo rechazado por más de un 60% de la población, yo diría justamente porque no construyó un acuerdo. Después vino otro proceso que lo tomaron los partidos políticos, estuvo en manos de la derecha más dura y también fue rechazado. Mm, es muy poderoso, poderoso escuchar lo que has dicho. Creo que incluso has contestado más preguntas que yo tenía, pero el tema aquí es que sí, la participación nunca fue suficiente, ¿cierto? Y hemos visto en el proceso que esta mezcla, todo lo que pasó no fue suficiente. La gente necesita también oportunidades de poner en práctica el pensar, el navegar un acuerdo, tener las aptitudes para poder tomar una decisión colectiva tan difícil trabajando de manera conjunta. Así que me pregunto si al haber sido parte de la experiencia de la cual has sido parte, si pudieras ahora, ¿qué añadirías al proceso? Mira, en tu estudio hay algo que tú presentaste ahora mismo que creo que es muy central y en Chile lo experimentamos. Eh, no basta con la voluntad de participar, ni basta con el relato de la participación y la inclusión, sino que es necesario generar las condiciones para que esa participación pueda construir algo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosa yo experimenté con eh, con mucha desesperación en el proceso chileno? Cuando fue el proceso constituyente propiamente tal, en el que yo fui elegido como constituyente, se estableció, en primer lugar, que esto debía durar un año, no podía durar más de un año. Al mismo tiempo, una parte importante de ese año se consumió, se gastó en organizar internamente cómo se tomarían los acuerdos, cómo se constituirían las comisiones, cómo se repartiría el trabajo. No, esta asamblea constituyente no, no venía con normas previamente diseñadas. Y en el tiempo que quedaba, se tenían que tomar acuerdos para llenar una, un cuerpo legal muy complejo. Los que estuvimos ahí casi no tuvimos tiempo de conversar entre nosotros. Cada grupo se reunía con los miembros de su propio grupo para defender alguna postura frente a los otros, pero no hubo verdaderas instancias en las que los distintos mundos políticos y culturales pudieran debatir con voluntad de escucha sobre y dejándose convencer en algo por los demás. Yo pensé en algún momento, esto fue una gran fantasía, después del final del proceso, que quizá un bonito experimento hubiera sido dejar encerrada a la gente, a quienes estábamos en esta convención, dejarlo encerrado hasta que hicieran una propuesta que era aprobada por el 70% de los chilenos. Algo así como decir, de aquí no se mueve nadie hasta que se construye ese acuerdo. Porque, eh, porque había acá una representación cultural muy interesante, social y cultural. Políticamente estaba desbalanceado, porque la izquierda tenía una representación más fuerte que la derecha. Ahora, le llamo izquierda a la suma de unas causas
que no necesariamente entre sí querían lo mismo, pero si hay que llamarle de alguna manera, digamos que se sentían todos esos más partícipes de la izquierda. Y sabes, otra cosa interesante que me tocó constatar ahí es que no había, los grupos, las complicidades se generaban en gran medida por razones, digamos, de temperamento. Los más radicales se juntaban con los radicales, los más moderados y matizadores se juntaban con los más moderados. Entonces, los fanáticos de estatizar el agua se sentían cómodos con las feministas más radicales y las feministas más radicales se sentían cómodas con los no sé, revolucionarios comunistas, por decir algo. En cambio, los que estaban más dispuestos a escuchar y entregados a los matices, se reunían a su vez con ellos. Ahora, ese sueño de aquí no se mueve nadie hasta construir el acuerdo, en gran medida tiene que ver porque si algo nos está faltando, es tiempo. Es tiempo. Eh, yo noto que parte de los problemas de la dificultad de construir acuerdos tienen que ver con la lógica de las redes sociales y la velocidad de las redes sociales. O sea, la reflexión se ve sustituida por la emoción porque la reflexión requiere tiempo y en cambio la emoción estalla instantáneamente. A la convención le faltó tiempo. Entonces, más allá, fuera de Chile, la gente considera este proceso primario con un éxito y un fracaso muy similar, por decirlo así. Pero, ¿qué crees que el resto del mundo piensa de lo que pasó a nivel interno en Chile? ¿Qué consideraciones crees que tendría? Mira, yo creo que lo que debe pasar en el resto del mundo no es muy distinto de lo que pasó en Chile a la hora de evaluar el proceso constituyente, y yo lo lamento. Porque efectivamente, como tú dices, se ha evaluado solamente en términos de éxito y fracaso, y además se ha evaluado como si se hubiera tratado de un ejercicio absurdo, de un ejercicio en algo ridículo, cantinflesco. O sea, eh, había, como aquí hubo una representación muy novedosa, había personajes estrambóticos, había personajes raros, había personajes muy lejanos a los comportamientos que se dan normalmente en digamos, en las formalidades del poder. Había gente que se hizo famosa en las protestas del estallido social porque usaba un disfraz. Había gente que se hizo famosa y se convirtió en miembros de esta comisión porque representaban a las furias más grandes de determinados sectores populares o indígenas. Todo eso hacía que aquí hubiera una representación social y cultural de una diversidad que no conocíamos en Chile, pero al mismo tiempo había una gran inexperiencia en la toma de decisiones. Yo creo que el largo proceso constituyente chileno que terminó en un fracaso absolutamente, que va este proceso va desde los diálogos de Michelle Bachelet el año 2015 hasta el resultado del segundo proceso constituyente, el segundo rechazo el año 2023, porque nos olvidamos de que en Chile hubo tres intentos. Hubo los diálogos de Michelle Bachelet, estuvo la convención en la que yo participé, que fue la principal, en la que se da esta diversidad de la que hablamos y que uno solo puede lamentar su fracaso
porque fue una oportunidad extraordinaria y como muy pocas veces se dan en la historia, de generar un acuerdo progresista, novedoso, participativo, diverso, culturalmente y socialmente muy inclusivo, pero se vio, digamos, gobernado por las vanidades, por los particularismos, por, yo diría, por la incapacidad y la falta de curiosidad por el otro, por las rabias, y terminó siendo rechazado por una amplia cantidad de la población. Y después vino otro proceso constituyente, que casi se ha olvidado, que como reacción a tuvo una gran mayoría de miembros de la extrema derecha chilena. Ese segundo proceso constituyente tuvo como líder a José Antonio Cast, que es el actual presidente de Chile, que es un conservador, reaccionario y miembro de estas nuevas derechas, digamos, que estamos viendo en el mundo. Y creo que uno de los grandes aprendizajes, ¿sabes cuál es? Uno de los grandes aprendizajes, creo yo, es que todo afán refundacional está bastante destinado al fracaso. Y parece ser que incluso cuando uno tiene la idea de que hay un cambio epocal, hay un nuevo mundo que merece un nuevo acuerdo, parece ser más recomendable ir conversando y ajustando de a poco, justamente porque da tiempo, que generar cambios radicales e instantáneos. Mira, te termino con esto. Yo me quedé con la obsesión del tiempo. Creo que para construir acuerdos se necesitan mecanismos, pero también se necesita tiempo, porque en periodos muy breves el espacio común con el otro no se consigue. En periodos muy breves es más efectiva la distinción que la construcción de algo en común. Y como el verdadero tiempo solo se aplica a las transformaciones más que a las refundaciones, creo que esta fue una lección de por qué el reformismo puede llegar a ser eh, más productivo que la revolución. Ok, una de las cosas que aprecio mucho de la conversación que estamos teniendo es que estás hablando de la perspectiva local tanto como global. Gracias por eso. En todo el mundo, sí es cierto que hay muchos países que experimentan un declive de la confianza en sus instituciones cuando hablamos del autoritarismo y de la nueva derecha. En Chile, ¿hay alguna cosa positiva que podamos aprender, algo que la gente se pueda llevar, que la gente pueda tener como base para seguir avanzando? Mira, yo aparte de haber participado en este proceso chileno, soy un periodista y un reportero que viaja por América Latina de manera permanente. Ahora vengo regresando de las elecciones en Colombia. He seguido muy de cerca el proceso argentino. Eh, Conozco lo que sucedió en Ecuador. En fin, estoy diciendo esto porque hay algo que me ha tocado constatar, justamente. Los discursos de estas nuevas derechas eh, y las discusiones electorales y políticas que está habiendo en todos estos países en América Latina son en términos temáticos y en términos de promesas electorales de estas derechas prácticamente idénticos. O sea, Abelardo de la Espriella en Colombia promete y dice prácticamente lo mismo que decía José Antonio Cast en Chile, siendo que son países muy distintos y con realidades muy distintas. ¿Qué es lo que yo destaco de Chile en esta discusión? Gabriel Boric no era Petro. José Antonio Cast
no es Abelardo de la Espriella, y lo digo para bien. La versión chilena es más institucional. La, cuando se dieron las protestas del estallido social, el final del estallido social fue un acuerdo por una nueva constitución que discutimos al interior del antiguo edificio del Congreso chileno, fundado el siglo XIX. No, la revuelta chilena no terminó, como dirían los colombianos, yéndose al monte los grupos guerrilleros, sino que terminó en un esfuerzo de institucionalización. Esa voluntad que ha fracasado, o sea, que no llegó a resultado en Chile sigue siendo un marco todavía muy fuerte. O sea, los problemas se resuelven institucionalmente. La democracia se contiene en instituciones. No es simplemente el grito del más fuerte. Creo que hay algo de eso en lo que rescato, pero al mismo tiempo hay algo que lamento, y es que este esfuerzo progresista que movió la política y la cultura chilena en los últimos 10 años ha tenido un retroceso enorme. Los grandes temas que movían la discusión constitucional están desaparecidos. Esos grandes temas eran los derechos sociales, a qué nos vamos a comprometer entre todos para todos los ciudadanos. Era la nueva situación de las mujeres en la toma de decisiones y en su participación ciudadana. Eran las diversidades culturales, los indígenas, los distintos mundos que convivían, cómo podían ser reconocidos. Era la ecología, cómo vamos a pensar el mundo que viene con estas nuevas situaciones ecológicas. Y todos estos temas están desaparecidos de la agenda. Hoy día fueron arrasados y sustituidos por el problema de la seguridad y por el problema del crecimiento económico. Pareciera que nada más importara. Y estaremos a la espera de una nueva vuelta donde todos estos otros temas civilizatorios recuperen su lugar. I'm hearing you, but not Nuria. um, Nuria is there. Can I speak in Spanish? Yeah. She's back? Okay. Okay. Yeah. Okay. Thanks, Nuria. Um, okay. Nuria is not there, but I understood you. But my problem is if you will understand me when I speak in Spanish, because, or Nuria is there? No, no. Ok. ¿Qué cosa podría decir de Chile o de los retos que Chile deja después de este proceso? Porque yo creo que el proceso chileno merece ser estudiado más allá de Chile. Nosotros intentamos algo y intentamos eh, algo que yo creo es virtuoso. Intentamos encontrar un acuerdo o construir un acuerdo para los tiempos que vienen, para esos 250 años de los que hablas tú. Y nos fue mal. Uno de los, una de las cosas que yo creo muy importante a considerar
es que este acuerdo que quisimos construir y que no logramos se hizo en tiempo de nuevas tecnologías y tuvieron una gran presencia las redes sociales en esta discusión. Muchos de los que estaban ahí, en lugar de hablarle a sus compañeros de convención constituyente, le hablaban a sus propios seguidores en los teléfonos. Muchas veces hubo discusiones que se tenían al interior de esta convención constituyente que se veían muy permeadas por las olas de furia que circulaban en Twitter entonces. ¿Por qué menciono esto? Porque yo creo que uno de los retos que tendremos por delante es, así como las nuevas tecnologías de la comunicación nos fueron un sueño de encuentro y se convirtieron en un lugar de algoritmos separados unos de los otros, hay algo por pedirle también a la tecnología para generar la solución a ese mismo problema que causaron. O sea, quiero decir, creo que por delante también hay un trabajo político-tecnológico para inventar soluciones técnicas, tecnológicas que abonen la construcción común y el encuentro y no solo la disociación. Esto es una intuición lo que digo, porque no tengo nada parecido a las habilidades ni a los conocimientos para desarrollar eso, pero creo que hay un reto ahí. O sea, esa interdependencia que tú, Jen, buscas en tu trabajo, creo que también es un reto tecnológico. ¿Cómo se construyen los mecanismos hoy día que vivimos en la virtualidad para que esa interdependencia sea tanto o más posible que la sola independencia y confrontación? Y creo que ahí hay algo que espero que quienes conocen de esto lo estén investigando. Muchísimas gracias, Patricio. Gracias por tu generosidad y por haber compartido tu tiempo y por acogerme en tu casa cuando estuve en Chile. Y gracias a Nuria de nuevo por hacer que esta conversación sea posible. Vamos a dar paso ahora Gracias a a ti, las Jen. preguntas y respuestas. Gracias, Jen. Y bueno, esto no ha sido solamente una historia de Chile, quiero que eso quede claro, pero sino que lo que la democracia a veces nos pide como individuos, así como nuestras instituciones. Así que tengo una última diapositiva. Voy a decir, efectivamente, a veces, bueno, esto es una pregunta, no es una pregunta de si somos interdependientes o no, lo somos. Y la pregunta es si podemos crear las condiciones para que esa realidad se cree bien. Aquí estamos hablando de un ecosistema, de las condiciones que son relacionales, de las organizaciones y de la democracia, y de manera conjunta para ver cómo podemos crear el ambiente para que esta situación chilena se haga posible. Así que me perdonan ustedes por no haber no me he centrado solamente en mi publicación. Ustedes, audiencia inteligente, quería ayudarles a comprender todo un poco en resumen. Hay un apéndices y resumen ejecutivo para ver qué es lo que podemos estar haciendo ahora, para ver cómo podemos crear nuestras capacidades y poder vivir esta práctica y esta interdependencia. Y espero que puedan explorar esto y puedan quedarse ahora a las preguntas y respuestas y contestar cualquier cosa. Así que, Elaine, le paso la palabra. Gracias, Jen. Sí, vamos a compartir el link al documento. Y bueno, el documento la verdad que es fantástico. Y sí tiene muchas notas, tiene mucha información y es increíblemente actual.
creo que es un equilibrio fantástico y muy práctico también. Así que bueno, vamos a ver si todos podemos compartirlo y que ojalá tengan el tiempo para poder compartirlo con los otros también y que puedan comentar cualquier cosa que les parezca más interesante que la otra entre ustedes. Queremos saber qué es lo que piensan, así que bueno, el link lo tienen por aquí. A ver, tenemos aquí una parte de evaluación y ahora nos vamos a la parte de preguntas y respuestas. Vamos a dejar esto abierto 15 minutos más después de la 1 de la tarde, cuando haya pasado una hora, para poder seguir la conversación nosotros. A ver, Patricio, sigue con nosotros. Vamos a dejar de grabar. Vamos a compartir las presentaciones. A ver.